Esta presentación tiene como objetivo cubrir el primer tema de nuestra primera unidad, que es el poblamiento de América, el cual habla acerca de la manera o de las diferentes teorías que postulan cómo llegaron los primeros habitantes humanos americanos al continente que hoy en día llamamos América. Una de las cosas en que coinciden gran parte de los estudiosos de la temática, de los científicos, es que los indígenas americanos, previo al contacto con los europeos, no pertenecen, no son nativos de América, sino que son producto de una migración. Y posteriormente estos grupos humanos que se asentaron en América evolucionaron a sus propias culturas independientes de la influencia del resto del mundo. Para iniciar hay que decir que estos grupos humanos, a pesar de todas las teorías que se han compuesto, también tenían sus propias creencias de su propio origen y sus propios mitos religiosos, al igual que todas las culturas del mundo, tanto así como los europeos crearon sus mitos y leyendas y sus religiones en torno a esta pregunta de dónde venimos, también muchos indígenas americanos, muchos grupos nativos de las Américas, lo hicieron y los tenemos documentados. ¿Cuándo sucede el contacto entre Europa y América? A finales del siglo XV. Los europeos van a comenzar a plantearse esta cuestión. ¿De dónde habían venido todas las personas de este continente que ellos no conocían anteriormente? Los europeos no tomaron en cuenta, claro, las propias explicaciones de los propios indígenas americanos. Los europeos inmediatamente las descartaron. Para los europeos lo que los indios creían eran puras supersticiones. Esto, claro, venido desde una perspectiva colonial de los europeos, una perspectiva impositiva de ellos, y intentaron estos europeos imponer su propia visión basada en su propia religión, que era la religión del cristianismo. Entonces, se fueron a la Biblia, se fueron a los documentos, a las tradiciones bíblicas, e intentaron explicar a través de esto la procedencia de los indígenas americanos y plantearon varias cosas, ¿verdad? Decían que, por ejemplo, cuando los judíos estuvieron vagando en el desierto por 40 años, se perdieron unas tribus y estas eran las tribus americanas, o decían que los americanos eran los descendientes de Caín, que Caín se había ido a vagar por el mundo y había llegado acá y se había reproducido. Además de esto, los europeos hicieron recurso, los europeos más humanistas, aquellos que conocían la tradición clásica, ya que se estaba en pleno renacimiento, ya se estaba llegando al final del renacimiento, poco antes de iniciar la contrarreforma. Estos hicieron recurso a las historias contenidas en los textos clásicos griegos y romanos y plantearon, entre otras cosas, por ejemplo, que los americanos eran los famosos habitantes de la isla de la Atlántida que se había hundido en este texto del filósofo Platón, y una serie de otras explicaciones no basadas en conocimiento científico, no basadas en explicaciones lógicas, sino que en la fe y en los pocos materiales que ellos tenían disponibles para explicar un fenómeno tan increíble. ¿Por qué? Imagínense, los europeos tenían una larga tradición de mantener historizada su historia, es decir, mantener registrado todos los procesos históricos que sucedían, y ellos sentían que conocían, por ejemplo, cosas que habían pasado hace 2000 años con los romanos, o cosas que habían pasado hace 3000 años con los egipcios, y se les hacía sumamente extraño dar
con un nuevo pedazo de tierra que nunca se les ocurrió que existía, que estaba repleto, lleno de diferentes culturas, diferentes poblaciones, que nunca se les ocurrió a ellos que llegasen a existir. Al ir avanzando el siglo XVI, van a comenzar a surgir propuestas un poquito más pensadas, un poquito más trabajadas. Y un sacerdote jesuita llamado José de Acosta, en su texto Historia Natural y Moral de las Indias, aquí vemos un frontispicio de ese texto. Y en el frontispicio vemos también abajo el emblema de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que después se va a enemistar con la corona española. Este señor va a ser uno de los primeros en proponer que los indígenas americanos eran producto de una migración y que esta migración había provenido desde Asia. Y esto es la teoría o parte de la teoría más aceptada hoy en día. Este señor lo propuso a partir de las descripciones que habían hecho de los indígenas americanos y las comparó con las descripciones que habían hecho de los grupos nativos de Asia, también por la proximidad de los continentes, y estaba un poquito más basado en esta técnica que sí es científica, que es la observación. La observación y la deducción lógica. Ahora bien, este señor nunca hizo pruebas, nunca hizo un estudio a profundidad acerca de la materia y lo dedujo a base de su raciocinio. Y estas teorías de este jesuita van a ser comprobadas más adelante gracias a los estudios científicos que se desarrollan a partir del siglo XX. Al pasar de los años, llegando ya al siglo XIX, un señor que se llamó Florentino Meguino, estudiando los restos arqueológicos allá en Argentina, va a postular, va a plantear que los indígenas americanos, los primeros habitantes del continente americano, habían convivido con la megafauna del Pleistoceno final. Megafauna quiere decir grandes animales, y el Pleistoceno fue un periodo que más o menos coincidió con la última gran glaciación y en la cual se dio a finales del Pleistoceno la extinción de esta megafauna. Él lo hizo basado en restos arqueológicos, pero resulta que al mismo tiempo que Florentino Meguino estaba investigando, estaba proponiendo esto, habían otros estudiosos como el señor Alex Herlica, quienes estaban tratando el mismo tema desde otra perspectiva. Él venía y aunaba sus teorías antropológicas con los recientes postulados de este señor Charles Darwin, que es esta idea de que todas las especies que existen hoy en día tienen un ancestro común a partir desde el cual evolucionaron o cambiaron a través de adaptaciones, para ser más específico. Eso quiere decir que, por ejemplo, si ustedes hoy en día ven un pájaro por ahí volando, antes de ese pájaro existía otro pájaro con otras características que se fue adaptando a su ambiente hasta ser el pájaro que hay hoy en día. Eso quiere decir, por ejemplo, que si ustedes ven un perro, hoy en día ese perro, antes de ser un perro doméstico, digamos, esos eran perros ferales, perros de salvajes de la selva, del bosque, de la planicie, y se fueron adaptando para vivir con humanos y se fueron adaptando para poder sobrevivir de mejor manera. Este señor va a entrar en polémica, va a entrar en polémica con Florentino Meguino y el prestigio de Alex Herlica va a llevar a que las teorías de Meguino fuesen relegadas a el olvido científico hasta algunos años después que se va a confirmar
ya en el siglo XX, se va a confirmar lo que Ameghino postulaba. ¿Qué es lo que decía este señor? Bueno, Ameghino vino y dijo, los americanos convivieron con la fauna del Pleistoceno final. Y luego Ameghino se puso más extremo y viene y dice, no, todos los americanos, todos los indígenas americanos son nativos del continente americano. Es decir, que son una especie de humano diferente a el hombre europeo, el hombre asiático, el hombre africano. El señor Ales inmediatamente dijo que no, todos los seres humanos provienen de la misma especie, del mismo ancestro común. Además de esto, decía él, los indígenas americanos habían pasado el continente cruzando por el estrecho de Bering hacía unos 3000 años. Eso quiere decir que estos señores tenían polémica en dos puntos. Primero, Florentino Ameghino postulaba que los humanos entraron para el Pleistoceno final, hacía unos 12.000 años en el pasado, mientras que Ales decía hace 3000 años. Entonces tenían polémica en la fecha. Y segundo, en el origen del hombre americano, del ser humano de América. Florentino Ameghino decía que el ser humano de América era nativo a América, mientras que Ales decía que el ser humano de América era de la misma rama de todos los humanos, que posteriormente muchos estudios van a sugerir todos los humanos provienen de una especie de homínido que va a evolucionar en África. Ambos hombres tenían razón a cierta medida. Florentino Ameghino tuvo razón en que los seres humanos de América convivieron con la megafauna del Pleistoceno final. Ales tenía razón en que los seres humanos de América cruzaron por el estrecho de Bering. Eso quiere decir que Florentino logró acertarle a las fechas y logró acertarle a los animales que cazaban estos primeros habitantes, y Ales logró acertarle a a la ruta de migración que tuvieron estos pueblos. Y cada quien estaba equivocado en ciertas partes de sus teorías, y todo esto se va a comprobar más adelante a través de la ciencia. Para la comprobación de todo esto y para la creación de una teoría unificada que aceptaban y aceptan hoy en día la mayoría de parte de los estudiosos, no todos, pero la gran mayoría, van a tener que surgir dos sitios arqueológicos allá en Estados Unidos, en torno a un lugar llamado Clovis, en Nuevo México. Estos sitios se conocían antes de el momento en que se realizan excavaciones profesionales. Pero los estudiosos norteamericanos no van a tomarle importancia o no van a dedicarse a su excavación hasta la segunda década del siglo XX. Las personas locales desde hacía muchos años habían ya recogido en estos sitios restos antiguos y habían encontrado varias cosas y se reportaban, y mucho como pasa acá en Honduras. Nosotros podemos ir al lago de Yohoa, no sé si todavía, pero hace un tiempo allí la gente recogía objetos del lago, objetos de las culturas indígenas que vivían en torno a este lugar, y las vendían en la calle como souvenirs, las vendían por dólares, y también he escuchado que venden fósiles que se recogen del fondo del lago. Pues algo muy parecido sucedía allá en Clovis, Nuevo México. La gente de ahí recogía todos estos objetos que no sabían exactamente de hace cuánto eran, y los tenían en su casa de colección o los vendían a los turistas que pasaban, a la gente interesada en todo este asunto. El primero de los sitios es el famoso sitio Folsom. En Folsom se va a descubrir un hallazgo arqueológico que va a confirmar inmediatamente de golpe muchas de las teorías que se habían venido planteando desde mucho tiempo atrás. Se descubre una punta de flecha, es decir, una creación manufacturada humana incrustada en un bisonte, en huesos de un bisonte que había sido extinto para el periodo del Pleistoceno final.
Entonces, ¿qué nos decía esto? ¿Qué nos decía esta punta de flecha? Nos decía que primero habían humanos conviviendo con bisontes. Eso es lo primero. Segundo, estos humanos cazaban, mataban, comían, dependían de la caza de estos bisontes. Tercero, estos humanos se dedicaban a la manufactura. ¿Por qué? Porque esta punta de flecha no era una piedra cruda, sino que era una piedra que se había refinado con ciertos canales y eso lo habían hecho a base de percusión con otras piedras. Es decir, que estas puntas, ellos agarraban una piedra, agarraban otra piedra y le pegaban a la piedra para darle esta forma, para darle estos detalles que iban a servir para mejor o con mayor facilidad matar al animal. Esto llevó a que se aceptaran o se replantearan nuevas fechas para la arribada de los humanos acá al continente americano y se reformularan muchas de las cosas que temporalmente, en cuestiones de tiempo, que había propuesto el señor Alex Herlika. Además de este sitio, está otro sitio cercano, siempre en esta zona, que fue el sitio de Blackwater Drop. En Blackwater Drop se hallaron varias puntas de flecha con las mismas características que la punta de flecha o lanza que se había encontrado en Clovis. ¿Por qué decimos punta de flecha o lanza? Porque no sabemos exactamente cómo lo utilizaban estos humanos. No, los pedazos de madera que muy probablemente iban incrustados en estas puntas han sido desaparecidos hacía mucho tiempo. No sabemos si estos humanos las lanzaban o apoyaban al animal y las mantenían en su mano. No es algo que conozcamos mucho. Sí se cree que estos eran proyectiles, porque una de las grandes ventajas, se piensa, que tenían los humanos en contra de los animales gigantescos antiguos, en contra de la megafauna, es que los humanos podían lanzar proyectiles, mientras que si usted, digamos, se enfrenta contra un león, el león no va a agarrar una piedra y se la va a tirar. El león tiene que acercarse a usted, tiene que tener contacto con usted para matarlo, o a un oso. Mientras que los humanos teníamos esta ventaja, que es algo que también vemos en los monos hoy en día. Los monos agarran piedras y se las tiran a otros animales. Lo mismo los humanos. Los humanos crearon todo esto para mantener su distancia porque el cuerpo humano es muy frágil en comparación al cuerpo o al poder que tiene un oso. Un oso es súper poderoso, o un mamut, un elefante. Estas puntas, a partir de los hallazgos realizados en Blackwater Drop y en Folsom, llegan a conocerse como puntas estilo Clovis. Porque todos estos sitios estaban cerca de un poblado llamado Clovis en Nuevo México. Y la característica principal de estas puntas va a ser estos canales que vemos acá en esta imagen. Y muchos científicos se van a referir a ella en la literatura como puntas acanaladas. Se creía que estos canales era para sacar una especie de filo y para hacer que ésta entrase o hiriese con mayor facilidad a los animales. Además de esto, otra característica va a ser que estas puntas de flecha van a tener esta forma que muchos han llamado forma de hoja o foliforme o forma de pescado. Esta forma que vemos en la imagen actual. Las fechas de estos proyectiles y estos restos arqueológicos se van a calcular más o menos para 11.290 años en el pasado. Luego se van a realizar otros cálculos que van a proponer fechas un poquito más antiguas o un poquito más recientes, entre 10.500 años en el pasado, 12.000 exactos años en el pasado. Todo esto confirmando la teoría de que los seres humanos habían ingresado al continente aproximadamente por el tiempo del Pleistoceno final, al mismo tiempo que la glaciación había descubierto el paso terrestre entre Asia y América, paso terrestre de Beringia. A partir de estos hallazgos se va a formar el que es el modelo más aceptado
el modelo de migración hacia América más aceptado por la mayoría de los estudiosos, no por todos, pero la gran mayoría, y que va a ser prácticamente hegemónico por gran parte del siglo XX hasta que otros sitios arqueológicos lleven a cuestionarlo, que era el modelo Clovis. Este modelo Clovis proponía que los seres humanos habían migrado al continente americano en el último milenio del Pleistoceno final, que habían convivido con la megafauna y estos la cazaban y dependían de esta, y que se habían asentado en este entorno, este lugar que se llama hoy en día Clovis, en Nuevo México, y allí desarrollaron este tipo de punta de proyectil, la cual luego fue exportada junto a su cultura al resto de América. Como vamos a ver más adelante, hay evidencias en Centroamérica y en Sudamérica acerca de la presencia de este tipo de flechas que se considera una invención de los antiguos habitantes del continente. En la imagen, en la imagen vemos un ejemplo de megafauna. Lo que hay ahí es como un armadillo que vulgarmente creo que se conoce acá en Honduras como cuzuco. Y vemos que es un cuzuco gigante, que es mucho más grande que los humanos que lo están intentando cazar, que lo están acosando, lo están acechando. Y más o menos este es un ejemplo de megafauna, es decir, animales que ya conocemos hoy en día, mamíferos que ya conocemos hoy en día, pero agrandados, agigantecidos. Y estos se supone, se teoriza que fueron extintos por la caza humana. También vemos que ellos tienen unas lanzas en las manos que pueden ser ya jabalinas, es decir, una lanza que se tira, o pueden ser para apoyarlo. La verdad no hay un consenso sobre cómo se utilizaban estas armas hacía tanto tiempo. A finales del siglo XX, habían tres modelos que competían entre sí. Y estos tres modelos estaban basados en evidencia arqueológica y en evidencia geológica también. Es decir, a partir de hallazgos en sitios americanos, pero también a partir de la posibilidad que brindaba el mundo, el planeta, para poder migrar. Clovis estaba basado en la evidencia geológica de la glaciación, pero hay otros modelos que estaban basados en la evidencia acerca de las corrientes del mar, por ejemplo, acerca de con la posibilidad de los humanos de venir desde Oceanía, e incluso hay modelos que plantean, no son muy aceptados, pero lo plantean, que hubieron migraciones marítimas desde África. Como anteriormente mencioné, el modelo más aceptado es este, el modelo Clovis, que plantea fechas de venida de los humanos desde Asia de alrededor de 11.500 años en el pasado a 10.500 años en el pasado. Este es el rango, también 12.500, más o menos ahí varía la fecha, a través del estrecho de Bering durante el último periodo de la glaciación. Se piensa que al descender los glaciales se crea o se expone un paso terrestre entre Asia, en lo que actualmente es Rusia y en Siberia, y Norteamérica, lo que actualmente es Alaska, y por allí cruzan estos seres humanos y, como vemos, se asientan en varias regiones de Norteamérica y a partir de allí exportan su cultura al resto del mundo. Un segundo modelo que se va a plantear va a proponer unas fechas aún más en el pasado, que van a ser fechas de 15.000 a 20.000 años para esta migración humana, y van a estar basadas en hallazgos arqueológicos en Sudamérica, en la cueva Piquimachay, y en Monteverde, en Chile, y también en otra cueva en Estados Unidos que se llama Meadowcroft. Entonces, si vemos el mapa, Monteverde está muy, 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 muy al sur. Está casi ya por Tierra del Fuego y en Argentina. Y Meadowcroft está bien, bien al norte. Está allá cerca de lo que es los Grandes Lagos estadounidenses.
¿Qué nos dicen estas distancias de estos sitios que proponen estas nuevas teorías? Bueno, primero, si Monteverde está tan al sur y es tan antiguo, de 14.000 años en el pasado, 14.800 aproximadamente. Esto quiere decir que los humanos entraron antes. Y entraron, para llegar del norte al sur, tuvieron que tardarse unos 1.000, 2.000 años, dicen ellos, más o menos. Entonces plantean que aproximadamente los seres humanos entraron entre 15.000 a 20.000 años en el pasado. Mientras que Meadowcroft, que está al norte, que se calcula que es de 16.000 años en el pasado, nos dice que los humanos tuvieron que haber entrado antes de esa fecha, es decir, unos 18.000 a 20.000 años antes. Ahora bien, estos sitios no son del todo, o las dataciones, las fechas de los restos de estos sitios no son del todo aceptadas por los estudiosos, pero sí han ganado muchos adeptos. Y hay un tercer modelo que propone fechas aún más extremas, fechas entre 60.000 y 100.000 años en el pasado para la migración humana. Eso quiere decir fechas que están muy cercanas a la aparición de la especie humana como en su forma actual, como Homo sapiens. ¿Qué nos dicen estas fechas de migración? Estas fechas de migración nos dicen que, o la propuesta de ellos es que los humanos apenas evolucionaron como Homo sapiens, comenzaron a migrar y estos llegaron al continente americano en una fecha relativamente cercana a las primeras migraciones que salieron desde África. Ahora bien, de esos tres modelos, el modelo Clovis es el más aceptado. Y es el más aceptado porque tiene una gran cantidad de evidencia corroborada por los científicos que lo respalda. Aunque este sea el más aceptado, hay muchos sitios en América que ciertamente hacen un caso muy fuerte para pensar que hubo migraciones anteriores a los grupos Clovis, migraciones ya sea muy anteriores o relativamente anteriores, de unos 5.000 años antes, 10.000 años antes. Pero todavía no se ha alcanzado a un consenso tan grande. De todo esto viene la famosa teoría de las tres olas migratorias y de esta deriva también una teoría que propone que los humanos llegaron eh, dos migraciones por tierra y otra por mar desde Oceanía, que esta llegó a Sudamérica, pero igualmente la ciencia todavía no ha llegado a un consenso de cuál de estas teorías puede ser la correcta. Y mientras no se realicen más excavaciones arqueológicas y más trabajo en los sitios, pues por mucho tiempo no se va a llegar a esto. Las evidencias que apoyan el modelo Clovis son de varia índole. Para empezar, está la evidencia geológica. Una de las bases del modelo Clovis es el paso terrestre entre Asia y América. Y este paso terrestre se formó, según los estudiosos, durante la última glaciación, que fue cuando los glaciales se extendieron por el norte, por el polo norte y el polo sur. Y esto llevó, ya que se extienden, los glaciares son prácticamente ríos de hielo, ya que se extienden estos ríos de hielo, hay menos agua en los océanos, hay menos agua en el planeta Tierra, porque esta agua ahora tiene forma de hielo. Hay más hielo, menos agua. Entonces, al haber menos agua, el mar va a retroceder, va a bajar el nivel del mar y esto va a exponer un paso terrestre entre Asia y América. Hay mucha gente que piensa a veces que lo que sucedió es que los glaciales descendieron y crearon un puente de hielo entre Asia y América. Esto se propone a veces, pero se sabe que no, que allí entre Beringia y entre Alaska lo que hay es un puente de tierra que queda expuesto una vez bajan los niveles del mar hasta cierto punto. Aquí en el mapa nosotros vemos más o menos en Estados Unidos donde quedan los sitios de Folsom y de Clovis. Y vemos que parte de la teoría propone
que no solamente hay un paso terrestre que ustedes pueden ver entre Asia y América que está libre de hielo, sino que esta línea roja indica un corredor en el cual no habían glaciares, no habían estos ríos de hielo, estaba libre y esto fue lo que condujo, llevó en una ruta casi recta, tiene el mapa, hacia lo que hoy en día es Folsom y Clovis y por eso se explica que los seres humanos se asentaron específicamente en ese lugar. Otra de las teorías que apoyan este modelo Clovis, son varias inferencias lógicas que se hacen a partir del estado del continente americano para el momento de la última glaciación y del Pleistoceno final. Primero es que, como en América no habían humanos anteriores a los grupos Clovis, los animales habían podido sobrevivir o habían podido mantenerse, reproducirse libremente. Y existía el famoso, del que se habla mucho, el famoso balance de la naturaleza, en la cual hay cierta cantidad de depredadores, hay cierta cantidad de presas, pero los animales se mantienen en un balance perfecto y jamás van a llegar, digamos, los leones a extinguir a los animales que se comen porque necesitan comérselo, entonces nunca van a sobrecazar esta famosa estabilidad del mundo animal. Y esto llevó a que cuando llegasen los humanos hubiese suficiente comida en su camino para que estos no perecieran en su ruta migratoria, sino que siempre tuviesen que matar y que comer. Además de esto, los animales americanos no estaban acostumbrados a los seres humanos, a interactuar con humanos, no estaban acostumbrados a que estos casi simios viniesen con sus lanzas y se las lanzasen y los matasen, no estaban acostumbrados a este tipo de lucha. Ciertamente, en América habían animales similares a los humanos, como dije antes, simios, pero estos no empleaban las herramientas tal y cual los humanos lo hacían. Y además de esto, otra cosa que favoreció a los grupos Clovis era la falta de otros seres humanos, ya que como bien sabemos los seres humanos, más que todo en este tiempo, eran sumamente territoriales y al ser como animales territoriales se mataban por el territorio, se mataban por los espacios de caza. Así que estos grupos no tuvieron que enfrentarse ni matarse contra otros seres humanos. Vemos acá, vemos acá en la gráfica el avance de la glaciación. Y volvemos a ver, ahora ya de manera más clara, cómo queda este famoso corredor libre de hielos en esta flecha verde que tenemos en la tercera casilla de la imagen. Pero vemos que ellos vienen y nos dibujan una segunda flecha roja. Esta imagen está basada en estas teorías que dicen que además de los grupos Clovis hubo una segunda migración. Y esta segunda migración recorrió la costa pacífica de los Estados Unidos y llegó hasta Sudamérica. Finalmente, otra de las evidencias que nos confirman o nos llevan a aceptar el modelo Clovis es la extinción de la megafauna, de los grandes mamíferos, los grandes animales, justo en el momento en que se piensa que llegaron los humanos. Y esto es porque se piensa que los humanos fueron tan efectivos matando a estos animales que los extinguieron. Y los extinguieron en absolutamente todo el continente. Y tiene cierta lógica, primero por lo que dijimos antes, que los animales estos no están acostumbrados a los humanos, a luchar contra humanos. Y segundo, porque los humanos se ahorraban mucho trabajo matando un solo animal grande y comiéndolo entre todos por 1 o 2 días que durase bien la carne, que matando muchos animales pequeños. Entonces, la lógica también nos lleva a afirmar que muy probablemente los cazadores se dedicaban a matar grandes animales. Y allí en la foto vemos un mamut, en la ilustración un mamut
siendo matado por los humanos. Se consideran, especulado muchos arqueólogos, que era el modo de caza de los humanos y era su gran ventaja en contra de animales. Se juntaban muchos, rodeaban al animal y con proyectiles, sin acercarse, sin tocarlo, lo terminaban matando. Finalmente vamos a hablar acerca de los sitios Clovis en Centroamérica, para acercar este tema ya a nuestra situación acá en Honduras. Sitios Clovis aceptados, o los más aceptados, son dos: los Tapiales en Guatemala y la Cueva de los Vampiros en Panamá. Pero vamos a hablar de dos más acá, uno en Costa Rica, de los cuales ya vamos a discutir. Entonces, los tapiales los tapiales en Guatemala fueron descubiertos en 1969 por un estudio de la universidad. Se supone que era un sitio un poquito grande, y en este se han hallado puntas de flecha estilo Clovis. Los estudios en este sitio ya son un poquito avanzados, porque ya lleva buena cantidad de años, desde 1969, es decir, unos 30 años después de que se llegaran a los consensos que se llegaron en Blackwater Draw acerca de las puntas de flecha acanalada. Tenemos también Turrialba en Costa Rica. Este sitio, como vemos, presenta una serie de puntas de flecha estilo Clovis, algunas o puntas de lanza, puntas de proyectil, algunas en mejor estado de preservación que otras. Vemos esta flecha esta punta que está señalizada como F, tiene un estilo bien particular, muy diferente a las demás, que sí tienen la famosa forma de hoja o forma de pescado. Y este sitio se estudia desde 1975. Tenemos la Mula West en Panamá. Y este sitio, al igual que el sitio de Costa Rica, igual que el sitio de Guatemala, presenta una serie de puntas de flecha estilo Clovis. Estas que vemos en la imagen son poco comunes, sobre todo porque se supone son fragmentarias, no están completas, se rompieron con el tiempo, pero también lleva esto a dudar de la veracidad del sitio, a pensar que tal vez no son grupos Clovis o no es un sitio verídico, pero lleva una tradición de estudio bien larga, desde el 88, así que se puede más o menos confirmar su veracidad. Y finalmente tenemos la Cueva de los Vampiros en Panamá, que igualmente, si vemos estos dibujos de los rastros arqueológicos, vemos que los hallazgos son bien fragmentarios y los arqueólogos han tenido que realizar un muy grande trabajo para poder definir este sitio como Clovis y definir estos hallazgos justamente como provenientes de la cultura de Clovis. Para concluir, la presencia de todos estos sitios en Centroamérica lo que nos dice es que existió una continuidad cultural con estos grupos humanos asentados en Nuevo México, en Estados Unidos, en Clovis. Porque se supone que estas puntas de proyectiles acanaladas son una invención americana, y ya que aparecen primero en estos sitios de Folsom, en estos sitios de Blackwater Draw, se supone que de allí fueron exportadas al resto del continente, por lo que debería de haber una continuidad en los sitios arqueológicos desde el norte hacia Sudamérica, y en todos esos sitios del norte de Sudamérica se deberían encontrar piezas Clovis, es lo que se teoriza. Y hasta el momento, pues cada vez más se van descubriendo nuevos sitios con estos tipos de puntas de proyectil, confirmando la teoría, pero también se descubren otra serie de sitios, muchos controversiales, que se datan para fechas anteriores y que van en contra de esa teoría Clovis. Así que todavía la ciencia tiene esta gran pregunta y este gran debate acerca de exactamente cuándo y cuáles fueron los primeros grupos humanos en llegar al continente.